Junio 13. Primera de Reyes 11. Versión La Palabra España. Ocaso y fin del reinado de Salomón. La idolatría de Salomón. Además de la hija del faraón, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, fenicias e hititas, mujeres de las naciones acerca de las cuales el Señor había prevenido a los israelitas. No os unáis a ellas ni ellas a vosotros, porque seguramente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón con sus amores se unió a ellas, y tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, que desviaron su corazón. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y ya no perteneció íntegramente al Señor, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Ofendió con su conducta al Señor y no siguió fielmente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces construyó en el monte que hay frente a Jerusalén un santuario a Quemos, abominable ídolo de Moab, y otro a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón por haber apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado expresamente no seguir a otros dioses. Pero Salomón había desobedecido la orden del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber actuado así conmigo, por no haber guardado mi alianza y las leyes que te di, te voy a quitar el reino para dárselo a uno de tus servidores. Pero no lo haré mientras vivas en consideración a tu padre David, sino que se lo quitaré a tu hijo. Y tampoco le quitaré todo el reino, pues dejaré una tribu a tu hijo en consideración a David tu padre, y a Jerusalén mi ciudad preferida. Rebeliones contra Salomón. El Señor hizo surgir contra Salomón un adversario, el edomita Hadad, de la familia real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, el jefe del ejército, que era Joab, subió a enterrar a los caídos y mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses permaneció allí con todos los israelitas hasta aniquilar a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que era entonces un muchacho, huyó a Egipto con algunos edomitas, servidores de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les agregaron algunos hombres de allí. Luego llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, que proporcionó casa a Hadad, le asignó manutención y le regaló tierras. Hadad se ganó de tal manera el aprecio del faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, la hermana de Tachmes, la reina madre. La hermana de Tachmes le dio un hijo, llamado Genubat, que fue criado por Tachmes en el palacio real con los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró en Egipto de que David y Joab, el general del ejército, habían muerto, dijo al faraón: «Déjame ir a mi tierra». El faraón le contestó: «¿Qué es lo que echas de menos a mi lado para que quieras irte ahora a tu tierra?». Él respondió: «Nada, pero por favor déjame marchar». Dios también hizo surgir contra Salomón otro adversario, Rezón, hijo de Elyada, que había huido de su amo, Hadadezer, rey de Soba. Había reunido consigo unos cuantos hombres y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David los atacó, ellos huyeron a Damasco y se establecieron allí, llegando a reinar en Damasco. Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón.
Y este era el peligro que representaba Hadad. Odiaba a Israel y reinó sobre Aram. Anuncio del cisma a Jeroboam. Jeroboam, hijo de Nabat, era oriundo de Zeredá. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda. Siendo servidor de Salomón, se rebeló contra el rey. Las circunstancias de su rebelión contra el rey fueron estas. Salomón estaba construyendo el terraplén para cerrar la brecha de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un tipo fuerte y competente, y cuando Salomón advirtió cómo trabajaba el joven, lo puso al frente de todos los trabajadores de la casa de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías cogió el manto que llevaba puesto, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: Quédate con 10 trozos, pues esto dice el Señor Dios de Israel: Voy a quitarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. A él le dejaré una tribu, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, mi ciudad preferida entre todas las tribus de Israel. Lo haré así porque me ha abandonado para adorar a Astarte, diosa fenicia, a Quemos, dios moabita, y a Milcón, dios de los amonitas. Y no ha seguido mis caminos, ni ha practicado lo que me agrada, mis mandatos y decretos, lo que sí hizo su padre David. Pero no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como rey mientras viva, en consideración a mi siervo David, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y leyes. Le quitaré el reino a su hijo y a ti te daré 10 tribus. A su hijo le dejaré solo una tribu, para que mi siervo David conserve siempre su lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. En cuanto a ti, yo te tomaré para que reines donde desees y para que seas el rey de Israel. Si obedeces mis órdenes, sigues mis caminos y te comportas rectamente guardando mis leyes y mandatos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Te garantizaré una dinastía estable, como la garanticé a David, y te entregaré a Israel. Sin embargo, castigaré a la descendencia de David por este motivo, aunque no para siempre. Salomón intentaba matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto con el rey Sisac y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, sus hechos y su sabiduría estarán escritos en el libro de la historia de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió en el trono. Primera de Reyes 12, versión La Palabra Hispanoamérica. Historia de Israel y de Judá. División política y religiosa. Asamblea en Siquem. Roboam fue a Siquem, a donde había acudido todo Israel, para proclamarlo rey. Cuando se enteró de ello Jeroboam, el hijo de Nabat, que se había refugiado en Egipto huyendo del rey Salomón, regresó de Egipto. Lo mandaron llamar a Jeroboam y Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel para decir a Roboam: Tu padre nos impuso un yugo insoportable. Si tú aligeras ahora la dura servidumbre y el yugo insoportable que tu padre nos impuso, nosotros te serviremos. Él les respondió: Márchense y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se marchó y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían asistido a su padre Salomón. Mientras vivió, ¿qué me aconsejan responder a esta gente? Ellos le dijeron: Si hoy te conviertes en servidor de esta gente, si los atiendes y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán de por vida.
Pero Roboam desoyó el consejo que le dieron los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que ahora estaban a su servicio. Él les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes responder a esta gente que me ha pedido que los suavice el yugo que les impuso mi padre? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: esa gente te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo insoportable, aligéranoslo tú. Diles tú lo siguiente: mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo insoportable, yo aumentaré su carga. Si mi padre los castigaba con azotes, yo los castigaré a latigazos. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo fueron a ver a Roboam, tal y como el rey les había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza, desoyendo el consejo que le habían dado los ancianos, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Mi padre les impuso un yugo insoportable, pero yo aumentaré su carga. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré a latigazos. Y el rey no quiso escuchar al pueblo según la decisión del Señor, para cumplir así la promesa que había hecho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas vieron que el rey no les hacía caso, le replicaron diciendo: no tenemos nada que ver con David, ni repartimos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, y que ahora David se preocupe de su casa. Y los israelitas marcharon a sus casas. La división política. Roboam siguió reinando sobre los israelitas que residían en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adonirán, jefe de los trabajos forzados, pero los israelitas lo apedrearon hasta matarlo. Entonces el rey Roboam tuvo que apresurarse a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así fue como Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Hechos 9. Versión nueva, traducción viviente. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Salmo 131, versión Reina Valera contemporánea. Plena confianza en Dios. Cántico gradual de David. Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas, ni hazañas que excedan a mis fuerzas. Me porto con mesura y en sosiego como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado, que está en brazos de su madre. Israel confía en el Señor, desde ahora y para siempre. Proverbios 17, versión La Palabra España. El malhechor presta oído a labios dañinos. El mentiroso hace caso a malas lenguas. Quien se burla del pobre insulta a su creador. Quien se alegra de una desgracia no quedará impune.